Bueno, les damos la más cordial bienvenida a la cátedra abierta de la RENTE, que es la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera sesión y estaremos dialogando sobre los encuentros entre la economía feminista, la soberanía alimentaria y la agroecología. Para ello, tenemos aquí a dos especiales invitadas. Una de ellas es Rosa Guillén, que es la compañera de Rente Perú, coordinadora de la Red de Género y Economía, y Miriam Nobre de Rente Brasil, que es de la organización feminista Siempre Viva, ambas, tanto Miriam como Rosa, de la Marcha Mundial de Mujeres. Bien, vamos a comenzar conversando con Rosa y quisiéramos que nos comentaras un poco qué lugar tiene la soberanía alimentaria en una economía para la vida. Bueno, primero saludos a todos y todas nosotras también. Para nosotras, ingresar a discutir el tema de la soberanía alimentaria significa, para las mujeres que somos no solamente ciudadanas, sino que luchamos porque tengamos autonomía tanto para sostener nuestras propias vidas, la de nuestras comunidades y la de nuestros países, como para garantizar también el sustento y decidir dónde y cómo trabajamos, dónde nos divertimos, cómo vivir sin violencias y buscar un futuro para todos. El principio de la soberanía alimentaria efectivamente ingresa en la discusión frente a las políticas neoliberales que protegen el interés de las grandes empresas. Lo inicia la vía campesina, pero las mujeres, tanto de la REMTE como de la Marcha, ingresamos a este debate porque somos responsables, sentimos que somos responsables del sustento de nuestras familias, y también porque creemos que, siendo parte del pueblo organizado, debemos desarrollar alternativas a las propuestas de alimentación neutras, o sea, mercantiles, y que necesitamos entonces también ir forjando esta alimentación de acuerdo a nuestras costumbres, a la producción local que tenemos, y también alimentarnos con una alimentación sana. Bueno, ahora vamos a ver un video de la Marcha Mundial de Mujeres, donde se nos invita al Foro de Soberanía Alimentaria que se estará desarrollando en la India en el 2025. Posteriormente veremos otro video que nos hablará un poco sobre el movimiento agroecológico en Brasil. Comer es un acto político. Pero ¿de dónde vienen nuestros alimentos? ¿Quién los produce? ¿Cómo llegan a nuestros hogares? ¿Quién los transforma en la comida que comemos cada día? La soberanía alimentaria nos invita a hacernos estas preguntas y a pensar también cómo se organiza el trabajo doméstico y de cuidados. Planteada por los movimientos campesinos, la soberanía alimentaria se volvió una política central en las acciones y luchas feministas de la Marcha Mundial de las Mujeres. El Foro de Niyeleni para la soberanía alimentaria es un momento muy importante de esta historia. J'ai eu la chance de représenter la Marche mondiale des femmes dans le comité de pilotage international en son temps mis en place pour organiser Niyeleni 2007, c'est-à-dire le premier forum mondial sur la souveraineté alimentaire. Les délégués des 5 continents se sont retrouvés à Sélingué, au Mali, pour magnifier ensemble, en cœur, en solidarité, et selon la définition consensuelle, la souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole. Je dirais en français facile que la souveraineté alimentaire, c'est juste consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons.
Junto con movimientos sociales aliados como la Vía Campesina y Amigos de la Tierra Internacional, debatimos el aporte de las mujeres a la producción, circulación y preparación de alimentos, incluida la producción para el autoconsumo. En una sociedad capitalista, racista y patriarcal, este trabajo es ocultado e invisibilizado en su dimensión económica y es considerado una tarea natural de madres, esposas, abuelas y hermanas. Nos fijamos en los conocimientos y experimentos que desarrollan las agricultoras y que garantizan la diversidad de especies, lo que resulta en la producción de alimentos sanos sin veneno. Este es el caso de las prácticas ancestrales de agroecología, como recolectar y almacenar semillas y el cultivo diversificado de plantas con múltiples funciones como alimento, medicina o insecticida. Pero la soberanía alimentaria está amenazada por las empresas transnacionales que amplían su control sobre los territorios y quieren transformar todos los aspectos de nuestras vidas en mercancías, empezando por las semillas modificadas genéticamente. Partons du principe que celui qui détient les semences, il détient la vie. Les réglementations des pays industrialisés se répandent vers les pays du Sud. À travers les accords commerciaux d'investissement, les lois de semences sont en faveur des sociétés transnationales. Cette transformation des systèmes semenciers traditionnellement gérés par les paysans vers des systèmes dominés par le secteur privé aura un impact sur le moyen de subsistance de dizaines de millions de personas. Las empresas transnacionales que controlan las semillas transgénicas cultivadas con agrotóxicos son las mismas que fabrican los tratamientos contra el cáncer o la infertilidad causada por los venenos que producen. Las transnacionales también destruyen la naturaleza con sus monocultivos y contribuyen al cambio climático con su consumo de energía insostenible, además de participar en la industria de la guerra. Denunciamos las relaciones patriarcales que impiden la soberanía alimentaria. When you talk about access to land, you find that the title deeds are often in the names of male members of the family, either as sons or as brothers. And so this means that women are cut off from land. And land is a foundation, is a basic commodity where food can be grown. Las mujeres sostenemos la vida al producir y preparar los alimentos. Queremos que estas tareas y otras tan importantes para el cuidado de la vida sean compartidas con los hombres y con toda la sociedad. Por ello, reivindicamos servicios públicos como comedores populares, lavanderías públicas, guarderías, centros de atención a las personas mayores, así como el derecho a la salud pública gratuita para todas las personas. A través de nuestras acciones y procesos de alianzas internacionales, como los foros sociales mundiales y las cumbres de los pueblos por la justicia climática, organizamos nuestra visión del mundo como movimiento y reivindicamos la soberanía alimentaria, la defensa de los bienes comunes y los territorios afectados por el colonialismo y el capitalismo racista y patriarcal. Aqui no território do Apodi, no Rio Grande do Norte, nós, militantes da Marcha Mundial das Mulheres, travamos uma batalha contra o agronegócio e pela soberania alimentar. Conseguimos barrar um projeto de irrigação no qual acabava com toda a experiência dos camponeses e de um território que nós denominamos o território camponês. Nós tivemos também uma fortaleza, um fortalecimento da apropriação das mulheres e dos camponeses do seu território e da necessidade de continuar uma luta coletiva para fortalecer a temática da soberania alimentar y da agroecología. Las mujeres estamos en una lucha colectiva permanente contra el hambre y la pobreza y para reorganizar la economía, poniendo la vida en el centro.
Denunciamos el rol de las empresas transnacionales en la subida de los precios de los alimentos que distribuyen y comercializan a través de hipermercados presentes en todo el mundo. En el 2020 y el 2021, durante la pandemia del COVID-19, se formaron redes de solidaridad para garantizar colectivamente los alimentos a las personas en situación de pobreza o que habían perdido repentinamente sus medios de subsistencia. Distribuimos miles de toneladas de alimentos producidos de forma sana, desde la agroecología y respetando los tiempos y ritmos de la naturaleza. Soberania alimentar tem que acontecer em todos os níveis, né? No âmbito internacional, a gente nos confrontando à Organização Mundial do Comércio, as transnacionais, no âmbito dos países, tendo política pública para assegurar o direito à alimentação segundo os hábitos e as culturas alimentares e também a soberania alimentar nos territórios. Nos territórios, o povo camponês, o povo tradicional já luta muito para manter o seu direito à comida. O que a gente viu na pandemia foi um aumento dessa percepção, dessa consciência também no povo trabalhador da cidade. Um estreitamento desse laço, dessa aliança entre as mulheres que vivem no campo e na cidade para que a comida boa, a comida agroecológica chegasse na mesa, no prato de todas nós. O que elas mostraram? A nossa possibilidade de superar a ordem capitalista e patriarcal que transforma a questão da alimentação como se fosse um problema privado a ser resolvido pelas mulheres dentro das suas casas, dentro das suas famílias. Enriched by feminism and agroecology, food sovereignty contributes to affirm popular sovereignty and to reorganize our societies on the basis of solidarity and on the basis of people's interests. At the same time, food sovereignty enriched by feminism and agroecology strengthens the struggle of rural social movements and the struggle for environmental and climate justice and the struggle of women. Within the World March of Women space, food sovereignty is a discussion that we cannot afford to miss in our spaces, in our midst, especially here in Africa. Once we know that the local farmer, the local women understand it and we practice what we learn, then it helps us a lot as feminists, as human rights defenders, as frontline communities working towards true change. Let's continue practicing what we are learning and what we need. So agroecology is the future, feminist is the future. Capire, è la mossa mammelam. Capire mossa mamam, capire, inspira la mossa mammelam. Capire mossa mamam, capire, sumaga nella 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 mossa mammelam. Somos mujeres en acción, tenemos mucho por
ahora queremos conversar con la compañera Miriam Nobre y nos gustaría que nos comentaras cómo interpela el feminismo a la agroecología. Muchas gracias de estar con ustedes. Yo quise poner estas imágenes un poco para hablar con imágenes de ese sujeto político feministas de la agroecología acá en Brasil y también de ubicarles de donde yo hablo, del territorio donde actúo, que es el Vale do Ribeira, es una región de Mata Atlántica acá en el sur de Brasil, que está así llena de biodiversidad porque tiene comunidades tradicionales que viven ahí, que son las comunidades afrodescendientes quilombolas con las cuales yo actúo. Yo quería compartir dos ejemplos de este diálogo entre la agroecología y la economía feminista. Uno es, este reto que la economía feminista nos invita a superar la separación entre producción y reproducción, a poner la reproducción social, la sostenibilidad de la vida en el centro. Y eso tiene mucho que ver con las prácticas agroecológicas hechas por las mujeres, que son prácticas de regeneración circulares, que se empieza preparando el suelo, sembrando, cuidando, cosechando, preparando el alimento, utilizando las cáscaras, lo que no se utiliza en el preparo para compostar y volver a la fertilidad del suelo. Entonces son prácticas integradas que son reflejo de nuestra interdependencia, nuestra ecodependencia, el hecho de que somos naturaleza. Y el hecho de que las mujeres tienen la comida como el centro que nos pone a organizar nuestras prácticas. Entonces, es la comida, los preparos tradicionales, el gusto, lo que nos organiza la vida en la producción agrícola. Cuáles son las variedades que elegimos, cómo se prepara y tal. Entonces, es lo que se llama la reproducción que organiza la producción. El otro ejemplo que les gustaría compartir es que acá el movimiento agroecológico invitamos a las agricultoras a utilizar una libreta, las cadernetas agroecológicas, como decimos en portugués, donde ellas han tomado notas durante un año, un ciclo agrícola, del destino de su producción, para el autoconsumo, donación, trueque y venta. Y con eso fue posible visibilizar esta producción invisible hecha por las mujeres. Este circuito no monetario que de hecho sostiene la vida de las familias, de las comunidades e incluso de las familias que viven, por ejemplo, en la ciudad, trabajando en la ciudad con sueldos muy bajos porque justamente ese aporte de alimentos hecho por sus familiares que aún siguen en el campo. Entonces, en la economía yo sé que hay una crítica a no estar pautadas por modelos matemáticos, pero el hecho de que las mujeres se apropien de la matemática y piensen sobre incluso las unidades de medida que utilizamos es una manera de mostrar que todo eso que es considerado pequeño, que esta economía pequeña, cuando se junta es en realidad lo que sostiene la vida, lo sostiene la economía de los pueblos. Ahora vamos a ver un video sobre la construcción de conocimiento y formación en agroecología de la Escuela Ayala en Chile, a cargo de la compañera Mafalda Galdames, coordinadora de la Marcha Mundial en Chile. Mi nombre es Mafalda Galdames Castro, soy socia fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri y además integro el punto focal de Mujeres en Marcha Chile, de la Marcha Mundial de las Mujeres. En estos momentos voy a hablarles de lo que significan los Yala. Sobre todo voy a referirme al Yala de Anamuri, que se llama Yala Sembradoras de Esperanzas. Y es un proyecto de Anamuri que surgió para aunar esfuerzos en la creación y consolidación de este Instituto de Agroecología para las Mujeres del Campo. Surgen entonces los Yala bajo la metodología de la educación popular, entendiendo que la formación para nosotras es un proceso continuo en nuestras vidas, que siempre estamos en procesos de aprendizaje, de construcción de conocimiento. El objetivo es promover al interior de las organizaciones la importancia de la agroecología mediante este espacio de formación sociopolítica donde las mujeres participantes comparten sus saberes,
e identifican los problemas en sus territorios para debatir y sacar conclusiones y relatos compartidos. De esta forma, en cada etapa de la formación se invita a pensar críticamente y a construir colectivamente este proceso formativo que busca el fortalecimiento de nuestras organizaciones y el continuo aprendizaje con conciencia de clase. Al favorecer la participación de las mujeres campesinas e indígenas en este proceso educativo comprometido con la transmisión de saberes, la cultura y la defensa de la madre tierra, entendemos que estamos realizando entonces economía feminista. Y además implica todo este trabajo una relación con el trabajo de los cuidados y con la preservación de la vida en toda su forma. Este instituto está concebido para las mujeres, valorando el rol de ellas en la agricultura y promoviendo el feminismo campesino y popular, que potencia la lucha por sus derechos, que estimula la participación política y que reconoce la interacción entre las distintas generaciones. Los YALA implementan una experiencia educativa orientada a recuperar el tejido social del campo con sus valores e identidades, reconociendo así la diversidad en todo el territorio. Se promueve el buen vivir, se valoran los modos de producción campesina y se defienden los derechos colectivos, y estamos compartiendo a través de los saberes y de la transmisión de conocimientos la solidaridad y la lucha por la revalorización de los conocimientos ancestrales, que son los principales articuladores de esta escuela, donde las mujeres campesinas e indígenas se comprometen con este proceso educativo que es basado intrínsecamente en la educación popular y en el conocimiento de un buen vivir y de una transmisión de cultura de campesina a campesina. Bien, ahora la compañera Lidice Ramos de Rente México y de la Red Nacional de Género y Economía nos estará comentando sobre cómo dialoga la economía feminista con otras economías críticas y procesos de construcción alternativa. Buenas tardes, estimadas compañeras. Yo quiero que ustedes sepan que desde el 2012 las feministas de las redes de la RedG tuvimos en México un seminario internacional sobre la economía feminista como un derecho. Esta red forma parte de la Rente, ¿sí? Y en dicho seminario contamos con la colaboración de varias doctoras como Alba Carocio, Antonella Pichao y Amalia Pérez. Entonces se hablaba de una crisis sistémica del desarrollo, que abarcaba varias teorías críticas de la economía dominante, y producto de ese seminario salió este bello libro que tengo yo ahora en mis manos. Nosotras ya en esos tiempos teníamos una discusión con todos los modelos alternativos de la economía dominante, como son la agroecología o la sustentabilidad alimentaria. Todos surgimos en los años 90 y nos preguntábamos cómo podíamos amalgamar o hermanarnos en algunas ideas que pudiéramos presentar propuestas alternativas y bien fundamentadas desde la economía y desde las prácticas políticas sobre lo que nuestros pueblos estaban trabajando, ya sea como economía feminista, como agroecología o como sustentabilidad alimentaria. Encontramos que podíamos hacer un triángulo virtuoso con los conceptos de estas tres líneas de investigación, porque todas avanzaban en el plano teórico con una crítica a los saberes, vamos a llamarle clásicos, con los que habíamos estudiado la economía. Y nuestros grupos sociales estaban buscando propuestas que defendieran el medio ambiente, que cuidáramos el agua, que cuidáramos los bosques, los ríos, y ahí aparece como la Vía Campesina hace una propuesta muy interesante de las prácticas de nuestros pueblos desde el punto de vista agrícola, cómo producían, cómo distribuían y cómo se hacía el consumo, valorando
lo que nuestros países, que en ese momento de los 70 se llamaban países del tercer mundo y ahora países del sur, las mujeres somos las encargadas de mantener los productos del campo o los productos agropecuarios. Entonces nos pusimos a estudiar en este seminario que sí podía haber bienestar de las personas con las propuestas de las tres alternativas, ¿sí? Y rescatamos de la agroecología que no solamente busca el bienestar de las personas, sino busca las formas adecuadas de cómo usar la tierra sin agotar sus nutrientes, porque ellos estaban en contra de los agroquímicos. Tal vez nos llenamos de preguntas para esta propuesta porque el horizonte de la economía feminista iba más allá, simple y sencillamente, de las prácticas de cuidar a los hombres y a las mujeres y por supuesto a nuestro medio ambiente. Nosotros veíamos que en la propuesta de trabajo que se desarrollaba en la economía dominante no aparecía todo esto de los cuidados. Ya nosotros discutimos en ese momento los cuidados. ¿Y qué fue lo que nos vino a conjuntar y amalgamar desde la economía feminista? Pues que las tres propuestas buscábamos una democracia, buscábamos formas alternativas y decíamos, sin democracia, sin mujeres no hay democracia. Hay algunos detalles históricos y políticos en los países de América Latina que en ese momento no discutimos, pero nosotros vimos que en México, y ustedes no sé si todas estén enteradas, pero logramos tener una revolución entre 1910 y 1940 en las que hubo repartición agraria. Se repartieron tierras no nomás a campesinos, sino también a gente de los bosques y a gente ligada a los mares, y formamos ejidos. En el caso de México, la propiedad de la tierra colectiva pasó por el ejido y es una propuesta desde México para la sustentabilidad de la vida y sustentabilidad de conservación del medio ambiente y por supuesto de mejora en los campos y en los bosques. Ya en el siglo XXI, ¿sí?, los avances en el cuidado del medio ambiente y los avances en la no contaminación por agroquímicos han permitido una canasta básica que desde las mujeres se reclama. Y se reclama también, al menos en México, las oportunidades que tengan las mujeres no de usufructuar la tierra, no, sino ser propietarias en los ejidos de una propiedad personal y ser parte de las decisiones de la productividad colectiva que existe en esta forma de trabajo. Entonces, hay un gran campo en el que la economía feminista se hermanó con estas dos propuestas y hemos avanzado ya en el siglo XXI para trabajar lo que sería una excelente sustentabilidad y economía de los cuidados, pero siempre en la democracia. Finalmente, bueno, compañeras, quisiera un poco que nos compartieran otras ideas sobre estos temas. Por ejemplo, llama la atención todo el debate sobre los bienes comunes y sobre el derecho a la tierra, al territorio. Un poco nos gustaría que nos comentara sobre esto y otros temas que ustedes consideren importantes. Bueno, acá en Brasil, imagino que en otros países también, como que tenemos cosas que aún necesitan ser hechas desde la invasión con los más de 500 años, el hecho de necesitamos una reforma agraria, necesitamos reconocer a los territorios de los pueblos autóctones, indígenas, de los pueblos de comunidades tradicionales que no son reconocidos legalmente todavía acá,
Pero también estas comunidades hacen frente a una ofensiva sobre sus territorios por las compañías mineras, por el agronegocio con sus monocultivos y ahora también por las haciendas de producción de energía eólica y solar. Entonces, que estas compañeras haciendo sus prácticas agroecológicas están resistiendo a este modelo que también es responsable por los cambios climáticos que estamos viviendo, porque ellas hacen una agricultura que no utiliza casi a los combustibles fósiles y que aún más captan gases de efecto invernadero de la atmósfera por las prácticas, por ejemplo, de compostaje, de mantener el suelo vivo y de cultivar árboles juntos con sus plantaciones. Entonces están haciendo una solución anclada en su territorio que hacen frente a esas falsas soluciones que se está planteando el capitalismo en su intento de renovarse, creando más problemas para los problemas que han creado. Y a mí me gustaría escuchar, Rosa, también cómo está pasando esto, cómo están también relacionando la lucha por soberanía alimentaria y justicia climática en Perú y en el mundo andino. Bueno, sí, en la región andina efectivamente hay problemas de afectación a toda la biodiversidad y a las formas de agricultura integral que desde siglos tienen nuestras comunidades y nuestros pueblos. Están siendo afectadas, decía, porque en la agricultura integral se utilizan, como contabas, Miriam, abonos orgánicos, se utiliza un enriquecimiento de la tierra con principalmente productos de la pequeña producción ganadera, pero es pequeña y entonces utilizan ellos mismos sus propios abonos o producen algunos abonos orgánicos y fertilizantes, pero la minería que les quita el agua, les aprovecha el agua, pero no solamente eso, sino también la contamina, y entonces, como la minería está en las partes altas de las cuencas, contamina el agua que se utiliza para la agricultura, y ese es un problema muy grave. Por ejemplo, en Puno, el 70% de las tierras de las aguas están contaminadas, y lo que está afectando principalmente a la alimentación. Puno es el segundo país más con desnutrición, con anemia, y sin embargo, no se dice por qué. El problema principal es la contaminación de las aguas, inclusive de las aguas del lago Titicaca, que tiene convenios para su limpieza, pero las empresas dicen que no pueden limpiar ahora de contaminación minera porque se habían comprometido solo limpiar de contaminación orgánica, por ejemplo. Entonces, eso es un problema muy grave, por eso tanto en Cajamarca, la lucha contra Conga, que era la empresa minera que quiso instalarse allí, o en otros lugares del país, como en Tambo, en Arequipa, donde, hay una experiencia muy antigua de muy buena producción agrícola y pecuaria, y que está tratando de ser instalada en la zona una mina de la Saude, que es una empresa norteamericana, pero afectaría la producción agrícola de todo el sur andino si es que se utilizan estos territorios para la minería. La empresa ha ofrecido, por ejemplo, usar agua del mar desalinizada, pero eso no es tampoco una solución para los productores agropecuarios. En otras zonas, como en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, la pequeña agricultura o la agricultura familiar es solamente sostenida por las familias campesinas. El Estado no tiene interés en invertir en ningún apoyo a este tipo de agricultura, por más que ha tenido el convenio con Naciones Unidas de apoyo a la pequeña agricultura o a la agricultura familiar. Hay papeles firmados y sin embargo no se puede, no se cumple, ¿no? Y esta situación es muy, muy grave para las familias, para nosotros también.
La solución que están planteando ellos es de garantizar el derecho a la alimentación con importación de alimentos, porque sí tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, como 30 tratados de libre comercio, que afecta efectivamente a la alimentación local, porque llega maíz, trigo y maíz transgénico, llega inclusive harina lista para preparar, y viene sin impuestos, obviamente, como son los tratados de libre comercio, pero las familias que producen los alimentos para la población, para el mercado interno, no tienen ningún tipo de apoyo. En la selva también se está afectando la producción o la forma de vida de las poblaciones, porque se están tratando ¿cómo se dice?, talar bosques que son productivos, o sea, donde sacan semillas para su alimentación y para su medicina, las comunidades indígenas, pero se hace esta tala para sembrar otros tipos de productos industriales, ¿no? Como la palma aceitera, por ejemplo, o para la madera, y para sacar madera. Entonces, estas poblaciones están reclamando y están exigiendo. Yo creo que hay un proceso de resiliencia bueno, en el sentido de organizarse para defender las naciones, para defenderse como naciones, en la medida, y buscar autogobierno en la medida que el Estado Nacional no les resuelve los principales problemas, ni de salud, ni de alimentación, ni de organización, ni de seguridad, porque efectivamente, han habido 32 muertes de guardianes de la selva, y el gobierno o los gobiernos no han hecho nada para cumplir los compromisos que tienen de resguardar la seguridad, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas son situaciones muy fuertes que muestran que el Estado tiene interés más en la importación de alimentos más que en la producción de los propios alimentos. Bueno, eso. Gracias, Rosa. Yo quería preguntarle a Miriam sobre esas experiencias de resistencia de las mujeres en el hecho agroecológico, si nos podías comentar un poco sobre las cadenetas agroecológicas, que en un momento conversamos sobre el tema. No, primero yo estaba pensando lo que Rosa decía, que es como acá que llamamos de la canasta de la diabetes. Esos productos ultraprocesados, productos alimenticios ultraprocesados que se intentan empujar a la gente. Entonces, la importancia de la alianza entre los pueblos del campo y el pueblo de la ciudad para que el pueblo de la ciudad tenga acceso a una alimentación sana. Mira, las libretas propusimos a las mujeres porque nosotras estábamos en un diálogo con el Estado que para nosotras no funciona el tema de los créditos. El sistema bancario de acceder a recursos vía crédito con pago de tasas de interés para invertir en la producción. Queríamos que las mujeres tuvieran acceso a recursos de la parte del Estado, pero de una otra manera que fuera, acá en Brasil decimos fomento, un aporte que no necesitaría entrar en la lógica del sistema bancario. Y entonces para eso necesitábamos de datos para probar que las mujeres sí aseguraban la seguridad y soberanía alimentaria de sus comunidades. Y entonces por eso empezamos con esta invitación y nos llamó mucho la atención de todo lo que se produjo, porque el hecho de que las mujeres tuvieran la disciplina de tomar notas, todo lo que producían, o una buena parte de lo que producían, les cambió la vida, porque ellas propias tuvieron la percepción de la fortaleza que era de su producción. Y con esto lograron cambios en sus relaciones familiares, porque cuando su compañero decía, tú no haces nada, y ella decía, ¿cómo no hago nada? Mira, la libreta acá llena de cosas. Eso cambió la relación con el Estado, porque, por ejemplo, cuando llegaban a demandar políticas públicas de apoyo como agricultoras y eran recibidas como si fueran amas de casa, decían, no, yo soy agricultora, mira que tengo esta
estas informaciones de todo lo que producí. Entonces fue una manera de producir información sobre una economía no monetaria, como muchos deseamos desde la economía feminista, pero también este proceso de que las mujeres producen la información y se fortalecen con la información producida. Eso también es diferente por veces de la forma como el conocimiento es construido en la academia, donde trabajamos la información y después el resultado viene 2, 3 años después, cuando la comunidad ya está pensando en otras cosas. No, la idea era producir la información y trabajar el contenido y politizar la información producida por las mujeres de manera, ellas con su propia percepción, pero también colectivamente en los grupos donde participan y colectivamente al nivel nacional, cuando podemos así como sistematizar los datos y las informaciones. Pero es algo muy sencillo, es solo 4 columnas donde las mujeres toman nota de todos los productos que están bajo su responsabilidad, cuánto se fue al autoconsumo, a la donación, el trueque y la venta. Y ahí también se pone el valor, un precio. Eso también dio una gran discusión sobre precio y valor. Y esa también es una discusión que tenemos en relación con los colectivos de consumo solidario militante en la ciudad. ¿Cómo podemos pensar en relaciones que son políticas y económicas que sean más basadas en el valor que tener la referencia del precio de mercado? ¿Quieres agregar alguna otra cosa, Rosa? Sí, estaba recordando de que en nuestro caso, para promover la agroecología, por ejemplo, nosotros tenemos promotoras locales que hablan su propio idioma, hablan quechua, aymara o sánica, y ellas mismas se han formado tanto en género como han tenido una formación anterior en técnicas agropecuarias. Trabajan cotidianamente con las mujeres para mostrar que ellas también conocen las formas de producir que no son valoradas ni por el mercado, ni por la tecnología, ni por los ingenieros, digamos, pero que esos conocimientos son útiles para mostrar o para desarrollar una agroecología y sostener la soberanía alimentaria de su país, del país y de su comunidad. Estas experiencias han mostrado también otras preocupaciones que tienen las mujeres alrededor de la agricultura, o sea, no solamente no solamente para la agricultura, sino para mejorar las relaciones humanas o las relaciones tanto en las familias, pero como en la comunidad respecto de la capacidad y el derecho que tienen las mujeres de ser reconocidas como productoras, de ser reconocidas como personas con dignidad y que promueven la disminución de la violencia, de la violencia en las zonas rurales, porque como las mujeres son más revaloradas, tanto en la comunidad como por las familias, la violencia va disminuyendo en estas zonas, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, esta idea de reconocerlas como productoras, como sostenedoras de la vida de su familia, tanto en la misma comunidad, pero también a la familia que ha migrado, que están en otros espacios, y ese reconocimiento que antes era subjetivo, mi mamá que me quiere, ahora es un poco más valorado, más amplia esa valoración, y también en el sentido de que están organizadas y están peleando por un reconocimiento de las políticas públicas, de las políticas sociales. En el país hay organizaciones campesinas, amigas nuestras, compañeras que se han formado con nosotros, como la FEMUJERINA, la Red Nacional de Agricultura Familiar, ADEMUC, o las mujeres organizadas en los gremios campesinos que van ejerciendo sus derechos ciudadanos, el reconocimiento de su dignidad como personas y su reconocimiento como productoras, y eso nos parece importante porque integra estas demandas, no las suma, sino las integra en una propuesta común. Para un poco ir cerrando, hemos estado aquí compartiendo en esta sesión
y nos hemos dado cuenta cómo la apuesta sigue siendo a la sustentabilidad de la vida humana. Hemos notado la importancia, el lugar que tiene la alimentación en este sostenimiento de la vida, lo fundamental que es para la economía y para la organización de la sociedad, de la mano de una producción agroecológica que sea respetuosa con la naturaleza de la cual también somos parte y que nos permita tener también una mirada crítica sobre cuál es la alimentación que estamos teniendo y si esta alimentación nos brinda bienestar o afecta a nuestra salud. Entonces es muy importante las miradas que hemos estado construyendo en esta sesión, porque hemos estado conversando sobre la importancia del papel de las mujeres y su trabajo en el campo, dar visibilidad al trabajo que ellas desarrollan en la producción, pero también el trabajo que desarrollan en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Que me parece importante también resaltar. Y todo esto nos permite visibilizar el papel que tienen las mujeres en el sostenimiento de la vida. Muchas gracias, compañeras. Ha sido un placer compartir aquí con ustedes. Y bueno, realmente hablar de una economía, de economías y de experiencias de economías para la vida, nos permite saber que el mercado lo podemos descentrar y que podemos transformar la economía por una economía que esté más al servicio de nuestra condición humana y que respete la tierra y, por supuesto, los derechos de las mujeres quienes cultivan en ella y la habitan. Y de todos los seres humanos que somos parte de este planeta. Muchísimas gracias, compañeras. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta sesión. Y bueno, invitamos a continuar con esta sesión de nuestra Cátedra Abierta de Rente. En nuestra próxima y última sesión estaremos conversando sobre los diálogos entre la economía social y solidaria y la economía feminista. Por ahí les estaremos esperando. Chao. Chao.